Bienvenidos al podcast de Mide y Analiza. El poder de los datos. El podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para transformar tus datos en información de valor y tomar mejores decisiones. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio que espero haya causado el suficiente interés, que hayas pinchado ahí con ganas en este storytelling con datos. ¿Qué te voy a contar, verdad? Bueno, antes de nada espero que estéis bien al otro lado, que toda esta situación que estamos pasando, al final, yo fijaros, últimamente estoy bastante desconectado un poco del tema de las noticias, lo pongo o porque escucho por ahí o por Twitter o por alguna red social, oigo temas de rebrotes, no rebrotes, de la situación que está pasando y bueno, pues, digamos, no voy a participar un poco más allá dentro de todo la información tóxica, no tóxica que hay por ahí, pero simplemente que espero que estés bien al otro lado, que te esté afectando lo menos posible a tu desarrollo de vida normal, personal y profesional, que a todos nos afecta, llámese emprendedor, llámese trabajador por cuenta ajena, que tengas que estar yendo a la oficina o trabajando desde casa, pues todo, pues el hecho de, sobre todo, si tienes familia, si tienes, sobre todo, hablando de familia, digamos, peques por casa, pues se está complicando un poco más, porque al final la conciliación es un poco más densa, pero bueno, feliz en el sentido de que todos estamos bien, espero que al otro lado estéis también bien, y vamos a por ello. Hoy vamos a hablar de un episodio un poquito especial, un tema que a mí cada vez me apasiona más, que cada vez estoy profundizando más sobre estos temas, estoy leyendo algún libro que te puedo recomendar si te interesa en inglés sobre el famoso storytelling con datos. No soy experto en la parte del storytelling, de contar historias, ni mucho menos, pero sí, no es que sea experto, pero estoy tratando de profundizar bastante en cómo contar historias, sobre todo con datos, con visualizaciones, y más que contar historias, en cómo enganchar al espectador, que al final el mensaje sea lo más claro, que sea interpretable, que se tomen decisiones en base a ellos, y que no va solamente de tener los mejores datos, los más claros, la tabla más bonita, ni el gráfico más visual, sino un mundo alrededor, ¿de acuerdo? Va a ser un episodio un poco introductorio. Si te gusta este tema, pues házmelo saber, porque al final sacaré más contenido sobre ello. De hecho, es una parte fundamental dentro del máster en diseño de dashboard, que ya te aviso que estará de oferta de nuevo, de relanzamiento, o abriré simplemente un par de días al precio del relanzamiento, en el que es una parte fundamental dentro de lo que no solamente es saber diseñar y crear visualizaciones, sino cómo contamos historia con ellas, o ese trasfondo de cómo enganchamos, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es esto del storytelling? Sobre todo aplicado a datos, a números, ¿de qué va? Bueno, principalmente va sobre cómo comunicamos a partir de los datos. No va sobre que tengamos que inventarnos una historia, ni tengamos que contarnos un cuento, aunque sí hay algo de trasfondo, pero muchas veces el storytelling, pues entendemos exactamente eso, que es contar una historia. Y sí, es de trasfondo, pero ¿cómo lo aplicamos a la parte de datos? ¿Cómo lo hacemos y cómo no lo hacemos? Hay mucha información al respecto, mucha, muy buena, que puedes encontrar a nivel de la red, en libros, como digo, sobre todo esto es una tendencia que viene de fuera, de mercados extranjeros, y otra, que dice muchas cosas sin decir nada finalmente. Al final afecta a todos los niveles, a todos los sectores, pero es cierto que aquí, pues es muy fácil, es un término muy ambiguo, que se puede dar lugar a decir ciertas, ciertas sugerencias, por decirlo de alguna forma, de qué es, qué no es, y al final te acabas igual, dices, ¿y esto cómo lo aplico, cómo no lo aplico? Entonces hoy quiero darte un poco luz sobre ello, y además un poco de forma práctica, ¿vale? Así que vamos a por ello. Si tuviera que resumir de alguna forma, si me pidieras, oye, en una frase, qué es el storytelling con datos, y una vez más digo storytelling con datos, pues esto va de conocer los fundamentos de la visualización de datos, podemos entenderla, para facilitar la creación de una historia atractiva y convincente alrededor de los mismos, ¿vale? Es decir, de conocer qué tenemos que tener en cuenta y no a nivel de la visualización, a nivel de contar o de crear una historia que sea impactante, que sea atractiva alrededor de los datos, ¿de acuerdo? En muchos de mis tutoriales, de mis formaciones, cuando hablo de dashboard, de visualizaciones, trato de demostrar cómo una serie de cambios en un gráfico transforman una historia, lo que ha pasado, y provoca de alguna forma también que el análisis y la toma de decisiones al respecto sea muy diferente, según una versión u otra. Un claro ejemplo, para mí, muy sencillo y muy tonto, por ejemplo, la aplicación de los gráficos combinados. Incluso en algún tutorial lo puedes dejar. De hecho, bueno, tengo algún tutorial con ello, y lo dejaré dentro de la descripción. En el poder que tienen oculto, el poder utilizar este tipo de visualizaciones, en los cuales podemos sacar gráficos de forma independiente, pero utilizar gráficos combinados. Por ejemplo, sé que es un podcast, que me estás oyendo mi voz, que no estoy dando una visualización, por eso te lo pongo dentro de las notas, pues seguramente sea el ejemplo más sencillo de cómo algo tan sencillo como esto pues puede cambiar un poco la impresión, el análisis o el resultado, en este caso, de unos datos. Pero
Pero este mundo va mucho más allá, no va solamente de gráficos y visualizaciones, va de crear, podríamos decir, una metodología a seguir para crear gráficos que nos ayuden a construir historias. Ojo, una vez más, los gráficos es la herramienta, pero ¿para qué? Para que el objetivo es que nos ayude a construir historias y no limitarse únicamente a mostrar pues cómo trabajar gráficos que llamen la atención o sean visualmente atractivos. ¿Que es una parte fundamental? Sí, pero esto va mucho más allá, ¿vale? Y de nuevo, no todo va sobre la propia visualización, sino de manejar conceptos clave como saber el mensaje que tienes y que quieres difundir, el conocer a la audiencia que lo recibirá, el cómo atraer su atención, el cómo transmitir la información en función de los aspectos a destacar. Y dentro de estos puntos que te comento, el conocer la audiencia para mí es clave. Saber qué grado de conocimiento tienen sobre lo que vas a tratar, la aplicación sobre lo que la vas a mostrar, el grado de complejidad o no de los datos o las visualizaciones. Te van a ayudar a facilitar y mantener la atención de la audiencia en base a tus historias. Para entrarnos en este mundo, pues hay que manejar ideas básicas sobre principios de diseño de dashboard, ¿de acuerdo? Es decir, pues oye, como son el uso del color, de la jerarquía de la información, aspectos fundamentales que hay que entrar o que para que entrar en profundidad en el storytelling tiene que tener sentido, ¿vale? Es decir, tienen que tener sentido que manejes estos datos, si no, lógicamente, pues oye, construiremos la casa por el tejado. Si tuviera que destacar de alguna forma, oye, ¿cuáles son los puntos clave de este mundo? Para mí, te puedo destacar así a priori 4 puntos. Uno, para mí, la importancia del contexto, ¿de acuerdo? Es decir, el fundamental, el quién, el público, y el público y el ponente, ¿de acuerdo? Es decir, quien vaya a transmitir esa información y el qué, sobre todo el qué en el tono, en el medio en el que se va a comunicar, en qué acciones se van a llevar a cabo, y el cómo, el qué datos voy a necesitar para contar la historia, ¿de acuerdo? Es una parte fundamental, como cuando digo que para montar un dashboard lo primero que tienes que hacer es coger un papel y montar un borrador simplemente con 4, trazos para saber cómo lo vas a encajar. Pues aquí estamos hablando de contar una historia, de atraer, de mostrar, pero ojo, primero el contexto es fundamental, ¿de acuerdo? Elegir un elemento visual efectivo para mí es el segundo, de alguna forma, de los puntos clave dentro del storytelling con datos. Y no todo va de gráficos, que indudablemente, y te daré algún ejemplo, pero por ejemplo, es decir, un texto simple, pues está recomendado, por ejemplo, para comunicar 1 o 2 cifras. Que tiene que ser lo más grande posible, que tiene que estar junto a unas palabras de apoyo para reforzar el mensaje, pero como ves, el texto simple es un elemento fundamental de cualquier historia que quieras contar de una forma clara y sencilla. Las tablas, por ejemplo, sirven para comunicar pues, a un tipo de público, podríamos llamarlo mixto, que busca un poco lo que le interesa, pues en las cuales de alguna forma se deben destacar los datos por encima del fondo, bordes claros, bordes finos, espacios en blancos, de que al final sean lo más visual y transparente, ya que vamos a tener una información más densa. Y por ejemplo, dentro de las visualizaciones, pues oye, para que identifiquemos o para que tratemos un poco cómo técnicamente esto afecta al storytelling, pues por ejemplo, las barras y las columnas, más allá de que sabemos un poco qué tipo de gráfico es y para qué nos va a servir, pues técnicamente nos permiten representar datos por categoría, organizados por grupos. Son ventajosos porque permiten una visualización muy rápida de elementos, pues oye, cuál es la barra más grande, la más corta y la diferencia incrementar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué tipo de visualización aplicamos no solamente a los datos que tenemos, sino además con qué objetivo queremos. Por ejemplo, los mapas de calor pueden usarse cuando queremos transmitir una magnitud, porque se visualizan con menor esfuerzo, siempre que evitemos un poco la saturación de los colores y usemos una leyenda. Esto de los mapas de calor están bien a nivel de intensidad, a nivel monocromática, pero como mezclemos, como puede pasar, pues oye, se me viene a la cabeza en el formato condicional en el Excel, cuando usas mapas de calor, pues entre el rojo de alguna forma que se lleva al formato semáforo, el amarillo y el verde, te empieza a mezclar colores y cuál es el naranja o cuál es el qué quiere decir y qué no quiere decir. Y esto influye una vez más en el público, es decir, ¿está acostumbrado a ver ese tipo de visualizaciones o no? Los gráficos son sencillos de interpretar, ese público está acostumbrado a trabajar ese tipo de datos. Bueno, el tercer punto en el que podríamos entrar dentro de lo que es el storytelling con datos para mí es el caos, ¿vale? Y que el caos, lógicamente, es tu enemigo. Y esto, pues oye, es fácil, ¿no? Cuanto mayor datos, pues cuanto más quieres contar, más información metes en la cabeza de tu audiencia y más fácil es tener el efecto Homer Simpson. Que si, oye, alguien al otro lado no ha visto nunca un capítulo de Los Simpson, pues dentro de lo que podemos entender, pues que es fácilmente que se te vaya, en este caso a Homer enseguida se le va la cabeza pensando en cerveza, pues a mí no me gusta la cerveza, pero enseguida es fácil que se te vaya a pensar en tus cosas, en cualquier otra cosa, y que pierdas la conexión, el enganche con lo que te están contando, ¿de acuerdo?
Para simplificar y de alguna forma evitar este caos, enfócate y fortalece conceptos como son pues la proximidad, la semejanza, ten comparativas a mano, la continuidad, lleva una continuidad fluida, la conectividad, el tratar de conectar, en este caso incluso a nivel de incluso de contar anécdotas o con otro tipo de historias que puedan tener relación, y ser pausado de que, oye, ir poco a poco, no contar todas las historias de golpe, sino saber qué tienes que transmitir, que se fijen los conceptos sin continuar. Sin dejar, lógicamente, atrás los principios estos básicos de diseño que hemos hablado y que evitan el desorden visual. Pues oye, que los datos estén alineados, los espacios, el contraste. Y por último podría decir que sobre todo dentro del foco sea atraer la atención del público, que parece obvio, pero todo el trabajo, o para todo el trabajo previo, tenlo presente. Deberías cuestionarte, pues oye, si esto lo van a entender, si se interpreta bien, qué quiero que interpreten, qué conclusión quiero que saquen, e indudablemente pues el uso del diseño de los gráficos, de colores, pero también herramientas que lo faciliten, por ejemplo Power BI. En alguno de los tutoriales que te dejaré también enlazado dentro de las notas del programa, pues Power BI, por ejemplo, es una herramienta de inteligencia de negocio en los cuales pues el hecho de poder contar historias, sobre todo marcar el ritmo, lo facilita tremendamente. No hay que ser ningún experto, es más, no hay que conocer nada profundo dentro de Power BI, de las fórmulas DAX, ni saber crear relaciones avanzadas, sino simplemente con una base de datos poder diseñar, pues tiene elementos que te permiten llevar al espectador por donde tú quieres que vaya. Además, en este tutorial, como veis o como vais a ver, lo vais a tener muy, muy claro, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es un poco el pequeño resumen, hoy en más o menos 10-11 minutos, en los que te puedo contar sobre qué es el storytelling con datos, un mundo en el cual estoy profundizando cada vez más, porque creo que es a lo que va evolucionando. Cada vez hay más interés en temas de diseño de dashboard, de visualizaciones, pero no solo se queda en la parte técnica del diseño, que ojo, es muy importante, sino también cómo lo transmitimos, ¿de acuerdo? Así que si te gusta este tipo de temas de contenido, házmelo saber, déjame un comentario y seguiremos profundizando con ello. Además, como os decía, es parte fundamental del contenido del máster en diseño de dashboard, que justo esta semana habrá 2 días, al final de semana, el jueves y el viernes, con la misma oferta de lanzamiento que tuvimos. Lo tendrás disponible todo un máster por 197 euros, así que te recomiendo que no pierdas esta oportunidad de convertirte en un experto, en un referente en el diseño de dashboard y análisis de datos. Nada más, espero que haya sido por utilidad, que te haya gustado un poco esta pequeña introducción, estas cositas que te cuento, y nos escuchamos como siempre en el próximo episodio. Un abrazo.